Este es el análisis del mercado americano. Vamos a empezar como siempre por el sector commodities, que lo tenemos aquí, y básicamente vemos que la resistencia que nosotros hemos mencionado de 19.26, que en realidad es la resistencia de 20, sigue siendo muy fuerte y dio lugar a una nueva caída, como vemos aquí. El sistema de señales de target de reversión se vuelve neutral. Vemos que ya hay unas señales encontradas entre el sistema primario y el sistema secundario, es decir, las medias versus el sistema direccional, lo cual hace que se anule la señal de compra previa en esta zona que vemos aquí y nuevamente se genere una señal de compra confirmada en esta zona de aquí. De todos modos vemos que cayó en las últimas cuatro ruedas de pivot a pivot y tiene un 57% de probabilidad de nuevo mínimo. El 57% de probabilidad de nuevo mínimo habría que desestimarlo por ahora, ya que vemos que 15 podría ser, $15 podría ser una resistencia un soporte muy importante, perdón, pero de todos modos el nivel a vencer sigue siendo 20. La gran valorización que nosotros veíamos en los commodities, de hecho, tuvo lugar porque si ven el índice subió desde la zona de 13 hacia la zona de 19, lo cual es una suba importante. No todos los commodities subieron, obviamente. Ustedes sabrán por noticias en los diarios cuáles son y cuáles no. Por ejemplo, el petróleo tuvo rebotes pero siguió débil, el oro sigue muy firme. Los granos tuvieron un gran rebote pero ahora están aflojando, en parte por la situación en Argentina, es decir, la lluvia corta que hubo en Argentina presionó a la baja los precios de la soja, por ejemplo, y otros granos. Ahora, después de la señal que nos dio esta gran valorización, ahora lo que tenemos que esperar es la siguiente señal. Si bien tenemos una señal de compra confirmada, ahora en estos niveles deberíamos esperar un quiebre decisivo de 20 para buscar perspectivas al alza, ya que 20, al ser una resistencia muy importante, podría dar lugar a la búsqueda del objetivo de soporte de 15. Entonces hay que mantenerse al margen del mercado de commodities hasta que sea un quiebre decisivo del nivel de 20 y recién ahí podríamos especular nuevamente con movimientos al alza. Acompañando el mercado de commodities, obviamente siempre está el asunto del tipo de cambio, ya que todos los commodities son nominados en dólares y por esa razón son muy influenciados por este. La señal de compra que habíamos tenido en la zona de 83 básicamente nos dio una suba importante, más teniendo en cuenta que por objetivo de Fibonacci ya habíamos llegado a la conclusión que 80 iba a ser el límite de la caída, lo cual nos dio una suba de 80 a 87, lo cual en un índice sobre una moneda es realmente mucho. Lo que vemos es que esta corrección era evidente, era una cuestión de tiempo que se diera una corrección de este tipo y vemos que el patrón correctivo es casi simétrico, prácticamente de libro, con el patrón correctivo de referencia que vemos aquí. Duró más o menos lo mismo y tuvo más o menos la misma extensión. Y de hecho, si tomamos este movimiento alcista, lo que sería la onda 3, vemos que el objetivo más probable era la zona de 50, por ciento en este tipo de patrones es el 50% normalmente, o entre el 50 y el 61, y nos daba 83,98 eh, dólares, lo cual implicaba un 50% de caída. De hecho, vemos que este objetivo se alcanza casi milimétricamente, y lo importante es que al mismo tiempo, vamos a trazar algo, denme un segundo. Lo importante, decía, es que al mismo tiempo, el mismo día que se alcanza el objetivo de retroceso de Fibonacci, se generó el target, es decir, se generó una reversión intradiaria tan fuerte que dio lugar a la generación de un target de quiebre reversión alcista en 86,10, que el viernes fue superado. Si se confirmara esta superación en los próximos 2 días, a pesar de que la probabilidad de nuevo máximo es muy baja, 37% está prácticamente en el límite, básicamente estaríamos apuntando a un quiebre de este pivote de aquí y completar una primera etapa de este movimiento del índice del dólar. Si todo saldría bien, no debería exceder mucho en la zona del pivote este que tenemos aquí, a menos que haya una extensión de onda, pero más o menos este sería la primera etapa de un movimiento de reversión al alza, lo cual podría implicar una caída bastante más fuerte. Es decir, vamos a dibujarlo. Básicamente estaríamos hablando de este movimiento de aquí. Y luego, una vez completada lo que sería una onda 1 de 5, teóricamente hablando, deberíamos tener una caída más importante, que sería el movimiento contratendencial de toda la salida. Aquí. Entonces, lo que estaríamos diciendo es que esto es un impulso alcista, ¿sí? Y ahora, después de este impulso alcista, deberíamos tener la corrección de todo este impulso. La hipótesis sería que una vez completado este impulso, si se confirma como impulso, básicamente estaríamos hablando de que llegaría a la zona de 89-90, y básicamente el objetivo primario de un movimiento así después sería volver a buscar este pivot, lo cual es la famosa onda cuarta de menor grado, o incluso profundizar un poquito más hacia la zona de 82, que no es mucho más de lo que tuvimos como mínimo en este pivote aquí.
Ya es indiscutible que lo que estamos viendo es una reversión al alza nuevamente y genera nuevos máximos respecto a este pivot de aquí, lo cual implicaría un índice del dólar sobre la zona de 90 a 100. El tiempo dirá, pero básicamente no juegue mucho en contra del dólar porque el dólar va a seguir firme en lo sucesivo. A eso apuntan los gráficos. Tenemos una señal de compra confirmada, un 37% de nuevo máximo, de probabilidad de nuevo máximo, que es lo suficiente como para quedar este nivel. Y al mismo tiempo tenemos que se alcanzó el objetivo de máxima probabilidad de retroceso y ahora dio una reversión al alza muy importante. En términos del mercado accionario que vemos aquí, tenemos que tener mucho cuidado porque continuamos muy débiles en la zona de soporte de 8000. Si bien no lo veo ser quebrado de una forma decisiva, algunos me mandaron mails, algunos clientes me mandaron mails preguntándome qué pasaba este día, sobre todo, y este día, porque se había quedado 8000 durante la rueda y yo había dicho que era muy crítico se quebrara 8000, pero de hecho, como les mencioné a esas personas, ustedes fíjense que no hubo una consolidación de dicho quiebre. Si bien tenemos un 53% de probabilidad de nuevo mínimo, y podría darse la búsqueda de 7500 puntos. Esto es el día, que es el operativo, así que está en $75. Vemos que tenemos un target de quiebre de reversión bajista generado el viernes en 78,50. Si se diera un quiebre decisivo ese nivel, sí, podríamos ir a buscar a 75, pero realmente jugarse a la baja en el mercado norteamericano es muy peligroso. Yo no digo que sea para jugarse al alza, todavía no hay una señal de compra confirmada. De hecho, estamos en una señal de venta activa desde el 13 de enero, lo cual implicó una confirmación cuando se quebró 8500 y básicamente se fue hasta abajo de 8000 rápidamente. Pero a pesar de eso, tenemos que tener mucho cuidado ya que 8000 es una zona muy fuerte. Como dije en un video pasado, es ideal este gráfico para comprar en 80, vender en 90 el doble, comprar en 80, 90 así sucesivamente. El que lo hace en algún momento no le va a salir, pero básicamente va a haber tantos movimientos positivos que realmente la estrategia sería muy positiva. Recuerden, el target de reversión 78,50 podría ser un punto crítico para el índice Dow Jones. A partir de la semana que viene lo más probable es que me pase el Standard Poor's porque realmente sigo siendo de la opinión que el Dow Jones ya no representa la economía norteamericana a través del mercado accionario. La tasa, vemos que teníamos nuestro target de quiebre de reversión alcista en 27,32 la semana pasada y se dio el quiebre esperado, se confirmó, se consolidó el quiebre y se aceleró, por eso se aceleró este movimiento que vemos aquí. Tenemos un 58% de probabilidad de nuevo mínimo, pero lo que dije varias veces, lo vuelvo a repetir, es muy difícil que se quiebre la zona de 2 y básicamente ahí ya estuvimos. Ahora es más probable que se dé una continuación al alza. De hecho, el objetivo más probable de un movimiento como este era C, es decir, que esto fuera una C mínimamente, no una 3, digamos una C, igual a ese objetivo era 27,38 y fue superado claramente, coincidía con el target de quiebre reversión alcista, vemos acá 27,32, y cuando fue quebrado básicamente se habilitó la búsqueda de 3. Si se quebrara 3 en términos del operativo 30,91, como se ponen las tasas en Estados Unidos, si superara ese nivel, realmente ya estaríamos ante un movimiento decisivo que haría que este movimiento de aquí ya no podría ser tomado como un movimiento contratendencial, que todavía podría hacerlo, sino como un impulso alcista. Por ahora está confirmando que este movimiento de aquí ya es más probable que sea una 3 que una C, pero de todos modos tendremos la confirmación final ante un quiebre de 30,91. Por ahora las tasas van a seguir subiendo, lo que implica que los bonos de Estados Unidos van a seguir bajando, la señal de compra continúa confirmada y alcista, y por esa razón vamos al resumen. Aléjense de las acciones americanas y de los bonos norteamericanos, ya que las acciones, si bien están en un soporte para una compra interesante y puede haber acciones puntuales que suban mucho, podría haber muchos problemas si se diera un quiebre decisivo de la zona de 80. De los bonos de Estados Unidos tengan mucho cuidado porque la tasa apunta que va a seguir bajando y la relación inversa entre tasa y bonos es por todos conocida. El tipo de cambio en Estados Unidos va a seguir subiendo, el índice del dólar, que representa el tipo de cambio, la fortaleza del dólar, va a seguir subiendo, lo que implica una debilidad del euro. Mínimamente, aunque no se den nuevos máximos del índice del dólar, lo que implicaría nuevos mínimos para el euro respecto a los últimos pivots, de todos modos deberíamos tener cuidado, ya que la fortaleza del euro del dólar, perdón, en los gráficos sigue indiscutible y tenemos que tener cuidado cuando recomendamos hace una par de semanas commodity ya no es tan recomendable porque si bien tenemos una señal de compra tenemos que tener mucho cuidado ya que en estos niveles deberíamos esperar que el CRB que usara decisivamente 20 antes de jugarnos a una postura en commodities.